Nuevamente voy a hacer una inversión en el ciclo de videocolumnas que les había anunciado y debido al centenario de la muerte de Marcel Proust, voy a hablarles hoy del tiempo recobrado, un poco de las claves que contiene ese último volumen de la búsqueda del tiempo perdido, por donde a mi juicio hay que comenzar a leer la magistral obra Catedral Gótica de Marcel Proust y después de haberle dado toda la vuelta, volverlo a leer. Más que el narrador, el autor acaba de sufrir una pérdida muy grande de su amigo y amante Alfred Agostinelli, quien fuera su secretario privado, y lo invitan a una soirée, a una velada aristocrática, pero en un mundo que quizá ya no es tan aristócrata, que quizá es más bien decadente, pero él lo ignora. En la novela es la soirée de los Guermantes, allá en París, en ese mundo tan especial, y él decide ir. Y cuando llega al hotel de los Guermantes, es decir, al edificio donde va a hacer la velada, tropieza en el andén y al tropezar en el andén inmediatamente se da cuenta del desnivel del andén, del piso, de los adoquines, y ese desnivel lo transporta automáticamente a Venecia, a esa ciudad mítica donde se sintió tan enamorado y que como autor hiciera una traducción maravillosa del gran crítico de arte Ruskin y que marcara su vida, Venecia. Luego ingresa al Hotel de los Guermantes, ha llegado tarde a la velada, generalmente tocan una pieza musical, entonces él se queda en la biblioteca, le recibe su abrigo y su bastón, el caballero, el valet, el mayordomo, y entonces le dan un vaso de agua y hay el tintineo de una cuchara con la taza de lo que le sirven, y ese tintineo al revolver la bebida que le ofrecen le hace acordar de las campanas del tren, de ese anuncio de marcha, y eso lo transporta a su infancia y al lugar donde vacacionaba con sus padres, visitando a su tía, a Combray. Hoy día Combray se ha rebautizado así el pueblito de Illiers en Francia. Y allí está la casa natal, si se quiere, de verano de Marcel Proust. Y al transportarse a Combray y al acordarse del ruido de las vías férreas, pero también de la campana de la casa, se acuerda que salía por un lado y por otro de esa casa y que había dos caminos, el camino de Swann y el camino de los Guermantes. El uno, el camino de Swann, es un camino de su madre, judío, impresionista, austero, burgués, lleno de naturaleza, que sabe percibir la gracia de la naturaleza. El otro, el camino de los Guermantes, es el camino de los aristócratas, de la cristiandad decadente pero refinada, de los nobles, del mundo soñado al que él quisiera pertenecer, ese mundo de los notables, ese mundo de los grandes apellidos, de los herederos de la nobleza. Y obviamente ahí se va a enrutar varios de los volúmenes de la búsqueda del tiempo perdido, tanto por el camino de Swann, que es donde comienza esa catedral gótica, como luego por el camino de los Guermantes. El camino de Swann fue publicado en 1913, en la misma época en que Freud publica Tótem y Tabú. Y cuando uno lee ese primer volumen extraordinario, que no quiso Gallimard publicarlo, la nueva revista francesa, después es que publica todos los volúmenes de la búsqueda del tiempo perdido, lo hizo Grasset,
vale la pena tener en cuenta que es muy importante leer a Proust con Freud y a Freud con Proust, para entender algo significativo con respecto a la memoria, que la memoria no es voluntaria ni consciente, sino todo lo contrario, involuntaria e inconsciente. Tener en cuenta eso es fundamental para no caer en el voluntarismo o en los voluntarismos de la memoria, ni en ese volver a la horda primitiva tan de moda hoy, cuando se quiere por todas partes matar al padre, o mejor, acabar con el mito del padre, con su ley, pero se desconoce que esa ley del padre quien la inventó fue la madre, y la madre abandonada. La mamá abandonada del marido o del macho que le dice al niño pórtese bien, o si no llega el coco y se lo lleva, o le digo a su papá que lo corrija, que lo castigue. Así es como la madre inventa el mito del macho, el mito del padre, la ley del padre. Y qué no decir en nuestra patria podrida de madres cabeza de familia que sobreabundan, cuánto machismo, que son las mismas mujeres las que introducen en mujeres y hombres. Pero dejemos ese paréntesis y volvamos a esa idea central de ojalá leer a Proust con Freud y a Freud con Proust, para tener un método, para abordar de otro modo esos destellos de la realidad, de la existencia, que nos hacen creer en la eternidad y que nos transportan, por supuesto, a ese único paraíso perdido que es el paraíso de la infancia. Entonces el tintineo de la cuchara para volver al tiempo recobrado lo transporta automáticamente a las vías férreas, a la campana, a su casa de infancia, a Combray. Y luego el narrador, después de tomar lo que le dan, se seca los labios con una servilleta rugosa. Y ese gesto le hace acordar inmediatamente de otro lugar soñado y eterno para él. Es un lugar de verano, junto al mar, Balbec, donde iba a descansar y donde se enamoró por primera vez. Allí es donde va a ver esa sombra de jeunes filles en fleurs. Por supuesto, el autor va a transvestir los personajes masculinos en femeninos y la homosexualidad masculina en lesbianismo. Si hay un genio para darnos cuenta de las relaciones de género, no solamente de la Belle Époque, sino que nos iluminaría a propósito de los conflictos que existen hoy, es Marcel Proust y la búsqueda del tiempo perdido. Ese travestismo de sus personajes, esa relación tan particular que él tiene con la amistad y con el amor, con los celos, y es ahí donde les quedo debiendo las celosías literarias, ojalá, para dentro de 8 días. Y digo ojalá porque puedo cambiar de parecer según las circunstancias y ustedes me entenderán. Entonces sí, ese tercer momento de secarse con la servilleta rugosa lo transporta a Balbec y lo va a transportar a esa persona de la que se enamoró por segunda vez, porque de niño ya se había enamorado de la hija de Swann, de Gilberte Swann. Entonces esta vez se enamora de Albertine. Y Albertine, por supuesto, está inspirada en 2 personajes de la vida real, en el pianista Reinaldo Hahn, de origen venezolano, que fue su amante y confidente durante mucho tiempo, y en su secretario Alfred Agostinelli, que muere y que desencadenó una crisis en el narrador. Y luego, antes de que abran la puerta del gran salón, busca en la biblioteca y toma un libro al azar, François Le Champy. François Le Champy de Georges Sand, que marcó una época y que resume todos los libros de alguna manera, no solamente porque la piel es lo más profundo, sino porque la verdad literaria es la verdad del deseo. Y ahí el narrador se da cuenta de que lo que tiene que hacer inmediatamente después de que se despida de esa velada es consagrarse a escribir, a contar su pasado, a contar lo que le ocurrió, a tratar de averiguar quién es y decírselo a muchas otras personas, a muchas otras generaciones, al punto de consagrarse enteramente y encerrarse a escribir su obra
su obra que le dirá mucho a habitantes del planeta Tierra, inclusive en el siglo XXV. Y allí se enruta esa gran catedral gótica en busca del tiempo perdido. Abren la puerta del gran salón y, cosa curiosa, él ve a todo el mundo disfrazado. No conoce a las personas que salen. Y allí se da cuenta de que los seres deseables, hermosos, jóvenes, fascinantes, de quienes antaño se había enamorado, son gordos, feos, fofos, calvos, barrigones, escuálidos, arribistas, snobs, que la princesa de Guermantes es Madame Verdurin, la persona más arribista de los salones decadentes de la burguesía, y ahora tiene el título de marquesa, de duquesa de Guermantes. Y entonces es como se corona y se cierra la búsqueda del tiempo perdido. Esos dos caminos al final se encuentran. Y la crítica social que tiene Marcel Proust es genial, porque no solamente comprende casi que de manera biológica, botánica, química, física, sino psíquica y de impresiones, ese mundo de la burguesía, del camino de Swann, y ese mundo de la aristocracia, el mundo de los Guermantes. Y en medio se va a dar cuenta de sus decadencias, de sus hipocresías, de sus imposturas. En medio también ocurre la Affaire Dreyfus y mil y un episodios que, obviamente, a lo largo de los 15 tomos que publicara la nueva revista francesa, pues uno descubre, ahora ya están más compendiados, ya hay 4 en la Pléiade de Gallimard y tengo entendido que 7 en las ediciones más al detalle que traducen y venden de la búsqueda del tiempo perdido. Pero es el tiempo recobrado el que nos da esas claves de lectura, y es el tiempo recobrado el que nos invita a continuar y a perseverar con esa decisión de escribir que en lo personal no puedo posponer y que sin duda alguna es lo único que me queda tras la maldita cancelación cultural que han pretendido hacer de mí, pero que nunca prosperará. Tengo que contarles a ustedes qué me ha pasado y a mí mismo, hablar de mi infancia, de mi juventud, de mis deseos, de mis amantes, de mis apegos, de mis gatos, de quienes me han calumniado, tratando de transvestir esos personajes, tratando de ver a unos y a otros y tratando de comprenderlos, tratando de ver cómo esos personajes con los que uno se encuentra en la realidad, si se encuentra en la realidad y en la historia y en la vida con ellos y ellas, es porque ya habitan nuestro inconsciente. Eso que decía Freud, y esa lectura de Freud con Proust y de Proust con Freud, sí que nos ilumina. La búsqueda del tiempo perdido no es algo para simplemente referirse al aburrimiento de la alta burguesía o de la nobleza después de la Belle Époque. No, todos podemos vivir nuestra búsqueda del tiempo perdido, nuestra Sodoma y Gomorra, nuestra sombra de jeunes filles en fleurs, que pueden ser jeunes fils en fleurs, etcétera, etcétera. Y podemos ver esa relación con los amores, con los celos, con la amistad, con la política, esos señalamientos y esos ocultamientos de señalamientos como lo que ocurriera en el momento de la Affaire Dreyfus. Es el momento de rendir un homenaje a ese gran escritor llamado Marcel Proust y que él nos ilumine también aquí, en Macondo, en Colombia, en medio de este berenjenal en donde indudablemente podemos perseverar, podemos persistir y tenemos el derecho a no repetir 100 años de soledad más bajo la tierra.